ministra de Industria el día viernes en el Parlamento, y para hablar de la visión que tiene la oposición al respecto vamos a recibir ahora a Walter Berry, diputado del Partido Colorado. Muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias a ustedes por recibirme. Bienvenido. Bueno, primeras impresiones, recién escuchaba hablar a su colega. A colega Reyes. Y bueno, la primera impresión es de que acá hay... Este es un tema muy técnico y seguramente a la gente también se le enrede bastante con este tipo de tecnicismos. Yo creo y ustedes no colaboran, porque de cada lado van a leer los números en función de su conveniencia. No, por eso mismo iba a intentar darle otro enfoque. Yo creo que acá hay dos cosas importantes. La primera es derrumbar un relato que intentaron poner sobre la mesa de que ANCAP está mal. ANCAP no está mal. Puede tener algunas dificultades de caja, como cualquier empresa, y necesitó endeudamiento para tener capital de trabajo ante una circunstancia casual y coyuntural como fue la parada de refinería, y una vez que se pone en funcionamiento la refinería se suman dos cosas. Se suman que tenemos que pagar los combustibles refinados que ya compramos para poder tener stock y no dejar desabastecido al país, y se suma que tenemos que comenzar a pagar los embarques de petróleo crudo para comenzar a poner en funcionamiento, a refinar nuevamente. Esa logística financiera generó que sí, a pesar de los 159 millones de dólares que había en caja, era necesario blindarse un poco más y recurrir a un endeudamiento. ¿Ustedes reconocen que problemas de caja hubo, dificultades de caja hubo? Sí, hubo, no hay ninguna duda de eso. Lo que decimos es que este endeudamiento, que se lo muestra como el fin de ANCAP nuevamente, no es así. Y yo creo que esto ataca la institucionalidad, va contra la institución. Porque yo no creo que un presidente de la República deba dedicar una conferencia de prensa a tratar de mostrarnos una situación que no es así y que además va contra un organismo que ya de por sí estuvo bastante embromado en otras épocas. Yo creo que no se le dijo toda la verdad, o él no la escuchó en su totalidad, o no la profundizó como para poder arremeter con una conferencia de ese tipo. O de lo contrario, lo que se está buscando es generar un relato para justificar los aumentos de combustible. Entonces, lo primero que yo quería transmitir era, bueno, ANCAP no está en las dificultades tan extremas como se dice, ANCAP está mejor que en los años anteriores, su endeudamiento es menor, su patrimonio es mayor, por lo tanto la situación financiera de ANCAP recurrió a capital de trabajo, a crédito de capital de trabajo, no fue el único que recurrió en el periodo, vamos a aclararlo también, y se pagó en tiempos breves. Usted está hablando de un endeudamiento de 160 millones de dólares a 15 meses, no parece una cifra disparatada para una empresa que maneja 500 millones de dólares por mes de caja, Entonces, las previsiones del organismo, dependiendo de las circunstancias del precio internacional y de los márgenes de refinación que han bajado, es cierto, ya no son los márgenes del 2022, pero igual siguen siendo márgenes interesantes, y ANCAP lo vuelve a retomar. Tanto es así que en el primer trimestre del año 24 tiene 40 millones de dólares de ganancia, dato que tampoco se manejó en la conferencia de prensa. Entonces uno dice, ¿le dijo toda la información al presidente? ¿El presidente sabía que habían obtenido ganancia en el primer trimestre cuando él hizo la conferencia por 40 millones de dólares? No parece que hubiera sido la situación. Y se lo dijimos a la ministra. Y sí, Paula. No, te quería preguntar, porque me quedé con ganas, no me dio el tiempo de preguntarle a Reyes, justamente vos hablaste recién de la fijación de precios y de que esto puede ser una estrategia para aumentar los combustibles. ¿Explicó en la comisión la ministra cuál va a ser el método? Porque ella había dicho algunos días antes de esto que no iba a usar mensualmente, o por lo menos no estaba en los planes usar mensualmente el precio de paridad de importación para fijarlos. A ver, y ese era el segundo aspecto, justamente. La ministra habló de lo que pudo hablar, dijo que lo estaban analizando con economía, que por lo tanto no estaba cerrado, que sí se iban a basar en PPI, pero que iban a tener otros criterios para ajustar el precio del combustible, que el PPI no es el único criterio para ajustar el precio de los combustibles. Y mencionó varias veces hacer caja. Y la verdad que yo esa palabra hacer caja ya la vivimos en épocas de Sendic y la verdad que no creemos que debemos volver a esa situación. Pero ahí está siendo peleador Berry, porque arrancó la entrevista diciendo dificultades de caja. Pero una cosa, la ministra aclaró en la conferencia de prensa que estaba hablando precisamente de esa caja y no de hacer caja en general. O sea, yo digo que todos pelean en las conferencias de prensa. Las dificultades del déficit son circunstanciales y transitorias y provocadas, entre otras razones, por la parada de refinería. Cuando usted comienza a aplicar un sistema de fijación de precios de combustible que ya se va alejando del precio de paridad de importación y que ya en este incremento de mayo, los que consumen gasoil, no todos, los que consumen gasoil van a pagar un sobreprecio de entre 4 y 5 millones de dólares en el mes.
Es decir, no calcula lo que debió haber bajado el gasoil y no bajó por los litros de gasoil que se venden en el mes, sobre todo afecta a la producción, no hay ninguna duda. Entonces, en marzo ocurrió algo parecido, no se ajustó todo lo que debía ajustarse. Entonces, cuando usted empieza a ver eso y encima la ministra le dice, tenemos necesidad de hacer caja, el PPI no es la única variable que vamos a tener para ajustar el precio del combustible, bueno, yo no quiero decir que van a llegar a lo mismo, pero van camino a lo que fueron los 6, 7 años de gobiernos anteriores, donde se recaudaron 800, 900 millones de dólares por encima de lo que hubiera implicado el precio de paridad de importación. Y calculémoslo como quieran. Si quieren, dice, no está bien calculado, me dijo la ministra. Bueno, está bien, lo calculamos un poco, lo ajustamos. Si quiere, igual es una cifra exorbitante de recursos. El año 2019, que comparan con el 2024, donde dicen que ANCAP dio ganancias por 60 millones de dólares, que dio ganancias, hubo 60 millones de dólares de más por sobreprecio en comparación con el PPI. Entonces, así cualquiera hace que los números cierren. No parece ser el camino. Entonces, nosotros lo que le dijimos claramente es, derrumbamos el relato de que, bueno, ANCAP no está en la situación que dijo que estaba, bueno, lo que no vamos a llevarle es que cambien el sistema de fijación, el método de sistema. ¿Pero ustedes reconocen que hubo errores de gestión, como denuncia no solo la ministra, sino también ahora el diputado Reyes? A ver, yo no puedo decir que son errores de gestión. Yo puedo entender de que eso es un tema técnico, que lo puedan discutir, si la parada de la refinería debió ocurrir tal o cual manera, si debió haberse previsto la parada que iba a alcanzar a la licencia de la construcción. Todo ese tipo de detalles técnicos, digo, lo dejo en manos de los técnicos, puede haber existido, no los desmiento porque no tengo elementos para decir que no fue así. Lo que sí digo, y es lo que no dice el diputado Reyes ni lo que dice la ministra, es la parada de la refinería tiene un impacto enorme sobre las finanzas de ANCAP. No hay ninguna duda de eso. Fíjese que solamente el margen de refinación, y fijemos el margen de refinación más bajo que hoy está entre 17 y 19 dólares por barril. Solamente eso ya lo dejó de ganar ANCAP. Claro, pero más allá de eso, lo que plantean es que en estos temas que usted trata de soslayar, no estoy seguro, no tengo los elementos, bueno, en esas decisiones puede haber existido pérdida de dinero significativa. No, pérdida de dinero no. Lo que ella dice que eso eso hizo que la parada de la refinería fuera más extensa. Bueno, y eso cuesta más plata. Sí, sin dudas. Sí, Cuanto más tiempo está parada, sí, la refinería genera pérdidas. Sí. Yo en esos temas técnicos, pero yo no los soslayo, estimada, en serio. No tengo los elementos. Allí habría que preguntarle a los técnicos de ANCAP, al presidente anterior, si realmente hubo errores en la parada. Pero eso yo considero que no, pero no soy técnico en eso como para poder discutirlo y me parece que sería sí entrar a hacer un mensaje político cuando no es el objetivo. El objetivo es ser objetivos, valga la redundancia. ANCAP no está peor que antes. Y el método de fijación de precio de combustible que nosotros habíamos instalado es transparente. Alejarnos de eso es lo que no queremos y es lo que vamos a dar la gran batalla. Lo que ustedes dicen es, la parada de la refinería es lo que explica el ejercicio negativo del 2024. Lo que dice la ministra es, bueno, la parada de la refinería sí, pero cómo se llega a la parada de la refinería implica una pérdida mucho mayor de la que se debió haber tenido y la que se podría haber planificado. Entre otros elementos, mencionan la conflictividad sindical a la que aludió la oposición. Ustedes en concreto dicen, bueno, esa conflictividad sindical tenía que ver con el conflicto por el Portland, que fue previamente, que implicó que ANCAP denunciara un convenio laboral y eso generó distintas medidas. Eso alargó la parada de la refinería, pero además, dice, hubo concesiones de flexibilización de las medidas gremiales que realizaron los trabajadores durante la parada de la refinería para atender las fallas y medidas de mantenimiento, la calibración de equipos, etcétera, para que esto no fuera tan grave como terminó siendo. Y también dicen que hubo falta de previsión en las compras, que previamente se habían dado dificultades en la gestión de compras que se necesitaban para hacer el proceso técnico, algo que reconocieron los propios técnicos de ANCAP, que alertaban que al menos 9 compras no habían concluido y que a pesar de todas estas cosas que digamos, prolongaron la parada, tanto Stepanisic como Durán habían dicho que la parada había sido ejemplar, algo que si uno mira los días de parada de la refinería, incluso dicho por la propia oposición actual, el oficialismo en aquel momento, que dicen, bueno, la parada de la refinería explica el ejercicio negativo, tan ejemplar parece no haber sido.
en la cantidad de días, notoriamente no fue ejemplar. Exacto. En el éxito de volver a poner en funcionamiento un corazón como es la refinería, sin duda que Bueno, fue pero eso exitoso. se espera que ocurra siempre. Si no, Bueno, sería un escándalo. esperemos que sí, porque Pero si no tendríamos De hecho, igual enormes hubo un problema problemas. con una torre, ¿no? Pero, De hecho, hubo problema con una Tuvimos torre problemas que con una también torre, fue parte de ese pero es proceso. parte de los problemas que se tienen siempre que hay un manejo técnico de algo muy sensible Pero, como la refinería. Perdón, si hubiera sido ejemplar, no se hubiera perdido tanto dinero, seguramente. Pero, a ver, está bien, sí, también, pero, a ver, el tema no es la pérdida, sino que se deja de percibir otros recursos. Es decir, no solamente hay que recurrir a recursos extraordinarios para hacer frente a las inversiones que requiere la renovación de algunos aspectos de la parada y licitaciones internacionales, etcétera. Hubo que sacar el cracking y hubo que traer una grúa del exterior, instalarla, hacer un relleno en la bahía, el relleno no llegó en tiempo y forma a estar pronto. Es decir, hubo una afectación sindical a la logística de la parada de la refinería. A ver, hubo 100 días de más por problemas sindicales. No es solamente el tema de Portland. La ministra habla de la denuncia de un convenio. Sí. La denuncia de un convenio fue en el año 21 por horas sindicales Sí. y que todavía está caído ese convenio. ANCAP pagaba una determinada cantidad de horas por 8.000 funcionarios. Cuando nosotros asumimos había 2.600. Nos parecía que 8.000 horas le pareció al directorio de ANCAP, no a nosotros, era un exceso. Llegó a pagar 8.000 horas en 2 meses. Es decir, no era la misma cantidad de funcionarios. Esto Entonces, era en el ANCAP, marco de la campaña en contra de la LUC que se daban. bueno, ese es un dato subjetivo. Yo no quiero decir que el sindicato lo utilizó para hacer campaña por la LUC. No puedo hacerlo. Sí, se dijo, se manejó bueno, públicamente por parte de algún director de ANCAP. Exacto. Me conta. Pero yo no tengo elementos porque no estaba dentro de ANCAP como para decir. No, Lo que estoy, sí parece estoy tratando claro. de ubicarlo en la cronología. Sí, Quiero totalmente, es decir, así. viene bastantes años antes a la planificación de la Eso es así. de la parada. ¿El convenio? Sí. El convenio sí, es del año 99 era el convenio, de nuestros gobiernos. El gobierno del doctor Sanguinetti era el No. convenio. La Me denuncia refiero a del la convenio. denuncia del convenio. La denuncia del convenio fue en el... correcto, la denuncia del convenio fue en el bastante 2021. anterior, exacto. Y se denunció por un abuso en el uso de las horas sindicales. Sí. ¿Por qué? Había 6.000 funcionarios y había, cuando asumimos, 2.600. Eso entendió el directorio de ANCAP, que ameritaba ser rediscutido. Y se denunció ese convenio. Por lo tanto, tampoco fue la razón por la cual hubo conflictividad sindical después. Y se Lo del ofreció Portland a cambio, sí, de acuerdo, tengo- lo del Portland sí, pero no nos olvidemos también que allí hubo 2 elementos que jugaron en contra de nuestra gestión. Una, la pandemia, que hizo que 2 cosas se dilataran en el tiempo. La parada de la refinería, que no pudo ser en tiempo y forma en 2 años antes, hubo 2 años de retraso. En la parada de la 2022 estaba refinería. prevista originalmente. Exactamente. Fue en el 2017, el anterior, del gobierno del Frente Amplio, y por lo tanto, si no hubiera habido pandemia, la parada hubiera sido el 2017, el endeudamiento ya hubiera sido pagado y hubiéramos llegado con déficit al 2024. Y hoy no estaríamos dando esta discusión. Y la segunda cosa que nos generó la pandemia, que también generó la conflictividad vinculada a la parada de la refinería, fue el tema de tratar de resolver el problema del Portland, que no lo logramos, porque no hubo oferentes, pero sí hubo un proceso licitatorio que fue fuertemente resistido por el sindicato porque no quería la asociación. Camino que nosotros entendimos necesario transitar, porque de lo contrario, lo otro es o que el Estado haga inversiones o que se cierre Portland. No queríamos cerrarla, queríamos que hubiera un socio que hiciera las inversiones y trajera mercado para poner nuestros productos. Eso no ocurrió y además ocurrió otra cosa. Entró a jugar un nuevo competidor en el mercado como es Cielo Azul, que se inauguró en nuestro periodo de gobierno, ahí 22, 23, no Pero había recuerdo. sido aprobado en el anterior. Había sido aprobado en el anterior y está bien. Digo, ¿quién iba a decir que no? Una nueva inversión para el país. ¿Fue el sindicato el que trancó la posibilidad de hacer negocio con el tema del Portland? A ver, nosotros seguimos adelante, hicimos la licitación. El sindicato lo que hizo fue una fuerte presión que generó que algunos oferentes dijeran que con esa conflictividad sindical no se iban a presentar. Lo dijeron, no es que lo decimos nosotros. No digo que todos hayan tomado la decisión por la conflictividad sindical, pero parece ser un elemento distorsionante de cualquier inversor que viene a poner algunos cientos de millones de dólares para poner en funcionamiento plantas bastante obsoletas y en mal estado, y bueno, y si tienen dificultades con el personal que la va a operar, puede correrlo, sí. Y juegan contra, no hay ninguna duda que juegan contra. Está claro, y ya lo han dicho, ustedes van a fijarse cómo termina siendo el nuevo método de ajuste de los totalmente. combustibles y en la medida de que no siga la línea que se había establecido con la LUC en el gobierno anterior, van a interpelar a la ministra. Yo lo he dicho claramente, lo ha dicho Vamos Uruguay también,
nosotros vamos a defender el método anterior porque es un método transparente. Ahí el punto que ponía arriba de la mesa Reyes y que es interesante de discutir es, en la medida de que se ajusta por debajo del precio de paridad de importación, en un contexto como, por ejemplo, en la parada de la refinería, donde se están importando derivados y entonces perdés el margen que te da la refinación del crudo acá en Uruguay, esto puede pasar, que tengas problemas de caja y termines teniendo que pedir un préstamo. Entonces, no tiene más sentido. Ahí dice Reyes, se descapitaliza ANCAP. ¿No tenía más sentido no seguirse al precio de paridad de importación y no tener que pedir un préstamo de 160 millones de dólares y que ANCAP lo recaude a través de las tarifas? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos una visión bien distinta de lo que queremos el Estado. Nosotros queremos un Estado eficiente a favor de la gente. ¿Pero qué es más eficiente? ¿Que ANCAP se lo cobre en surtidor esos 160 millones de dólares o que pida un préstamo? ¿Que tiene que pagar interés? Que pida un préstamo y se ajuste el cinturón. Porque de lo contrario, los 160... Para eso ajustarse el cinturón es independiente de pedir el préstamo. El préstamo se ajusta al cinturón para poder... ANCAP tiene que ser cada vez más eficiente porque... Yo no sé nada, pero me da la impresión de que pagar intereses es más caro. No, pero pedir un préstamo es más caro que tener la plata y pagarlo. Obviamente que sí. Y eso se pudo haber planificado a través del ajuste de tarifas. Es verdad, lo iban a pagar los uruguayos, pero los uruguayos lo van a pagar igual y lo van a pagar más caro. Podía haber planificado a través del ajuste de tarifas, pero cuando usted ajusta tarifa y habla de esa forma, termina pagándola Juan Pueblo. Pero el préstamo también lo paga Juan Pueblo. No necesariamente, lo puede pagar con los ahorros de ANCAP o con las ganancias ¿Pero quién es dueño de ANCAP? Fíjese, ya en el primer trimestre ya... En realidad la teoría del oficialismo de la anterior administración es que los préstamos se pagaban con las ganancias que venían a futuro. Exacto. Pero eso, digamos, no cambia como cualquier empresa. No se trasladaba al sobreprecio. Pero para cualquier empresa no es más barato endeudarse que tener dinero en caja. No es más barato endeudarse, pero no, obviamente. Y menos cuando tenés un mercado seguro que es que toda la gente tiene que está comprar. Claro que es más rápido ir por el sobreprecio, pero eso no fue la estrategia del gobierno anterior. Nunca fue endeudarse, esperar a las Pero ganancias. yo no estoy hablando de la estrategia del gobierno anterior. Yo lo que digo es la planificación, si vos te podías ajustar el precio de paridad de importación para tener ese dinero en caja para eventualmente no pedir un préstamo. Igual... Está bien, pero priorizamos el bolsillo de la gente. Bien. Bien, Walter Alberri, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Algo por decir antes del corte? Tengo un consejo para todos, pues